En 1973, durante una reunión privada en Pittsburgh, Kathryn Kuhlman susurró algo que cambiaría para siempre mi visión del poder espiritual. Ella tomó mi brazo con fuerza. Sus ojos, normalmente tan llenos de fe, reflejaban preocupación. «Ten cuidado con el método de Cho», dijo. «Sin el salmo, abres puertas que no podrás cerrar». Esas palabras me persiguieron durante décadas. ¿Conocen a David Yonggi Cho? El pastor coreano que construyó la iglesia más grande del mundo. Más de 800. 000 miembros. Sus libros sobre visualización y oración vendieron millones de copias. Multitudes siguen sus enseñanzas hasta el día de hoy. Pero lo que Kathryn sabía era diferente. Ella había visto algo, experimentado algo, y eso la había llenado de temor. No miedo a Cho, no miedo a Dios, sino miedo a lo que sucede cuando se utiliza el poder sin protección, cuando se visualiza sin el escudo correcto, cuando se ora sin la clave adecuada. David Yonggi Cho desarrolló un método revolucionario. Lo llamaba cuarta dimensión. Se trataba de visualizar con tanta intensidad que la realidad se plegaba a sus deseos, de crear imágenes mentales tan vívidas que se manifestaban en el mundo físico. Y funcionaba. Las iglesias crecían, los milagros ocurrían, la gente era sanada, el dinero aparecía, los sueños se realizaban. Pero había un precio. Kathryn lo descubrió de la peor manera posible. En 1971, comenzó a experimentar con las técnicas de Cho. Era irresistible. Un pastor del otro lado del mundo estaba obteniendo resultados con los que ella siempre había soñado. Él no era americano, no tenía su carisma natural, pero estaba haciendo cosas imposibles. Así que lo intentó. Las primeras semanas fueron mágicas. Sus oraciones parecían tener más poder. Sus visualizaciones se volvieron más claras. Los milagros en sus reuniones se multiplicaron. Pero entonces, algo cambió. Empezó a sentir una presencia durante sus oraciones. Al principio pensó que era el Espíritu Santo manifestándose de una forma diferente. La sensación era familiar, pero extraña, como reconocer a alguien en la oscuridad. Sabes que conoces a la persona, pero algo no encaja. La presencia se hizo más fuerte, más demandante. Comenzó a susurrar sugerencias durante sus meditaciones. Le mostraba imágenes de éxitos futuros. Le prometía poderes que nunca había imaginado. Era demasiado seductor para resistirse. Durante 3 meses, Kathryn bailó con esa fuerza. Sus ministerios explotaron. El dinero fluía como nunca antes. Personas venían de otros continentes a sus reuniones. Estaba en la cima de su poder, pero el precio se estaba cobrando silenciosamente. Primero fueron los sueños, imágenes perturbadoras que no podía olvidar al despertar. Rostros sombríos susurrando promesas que parecían demasiado tentadoras. Visiones de poder que la hacían despertar con el corazón acelerado, no de miedo, sino de deseo. Luego vino la sed. Un hambre espiritual insaciable. Sus oraciones normales parecían débiles. Sus visualizaciones antiguas parecían infantiles. Quería más, siempre más. Y esa voz susurrante prometía que podía darle mucho más. La tercera señal fue el aislamiento. Comenzó a sentirse superior a los otros pastores. Sus técnicas eran más avanzadas. Sus resultados eran más impresionantes. Su conexión espiritual era más profunda. Al menos eso era lo que la presencia susurraba durante sus meditaciones. Hasta la noche en que despertó y no pudo orar. Las palabras simplemente no salían. Su lengua estaba pesada. Su corazón vacío. Era como si una pared de vidrio se hubiera levantado entre ella y Dios. Peor aún, se dio cuenta de que no sentía la falta de esa conexión. La presencia sombría se había vuelto más familiar, más cómoda que la presencia de Dios. Intentó visualizar como Cho enseñaba, pero las imágenes que venían no eran suyas. Eran sombrías, perturbadoras. Le mostraban cosas que nunca había deseado ver. Fue entonces cuando comprendió. La presencia no era el Espíritu Santo. Era algo que se disfrazaba de luz, pero que venía de las tinieblas.
algo que ofrecía poder a cambio de una adoración silenciosa, algo que crecía más fuerte con cada visualización, con cada oración sin protección. Había abierto una puerta, y ahora esa puerta no quería cerrarse. Catherine pasó 7 días en ayuno y oración desesperada. Clamó a Dios como nunca antes lo había hecho. Confesó cosas que nunca había confesado. Renunció a poderes que creía legítimos. Al 7º día, Dios respondió. No con una voz audible, no con una visión dramática, sino con un recuerdo. Un salmo que había memorizado en su infancia, pero que nunca había comprendido realmente. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso descansará. Pero no era solo el salmo, era cómo usarlo. Era la clave que había estado buscando. La protección que Cho nunca había mencionado en sus libros. Catherine descubrió que cada palabra del Salmo 91 era un portal. No solo conceptos, sino realidades espirituales tangibles que podían ser activadas a través de la visualización consciente. Habitar no significaba visitar, significaba establecer residencia permanente. Aprendió a visualizarse literalmente viviendo en el refugio de Dios. No como visitante, sino como moradora. Su ropa en el armario espiritual, su comida en la despensa celestial, su cama en la habitación sagrada. Refugio. No era un lugar pequeño donde uno se encoge de miedo. Era una fortaleza vasta, impenetrable, donde uno vive con total confianza. Ella veía muros hechos de luz sólida, puertas que solo se abren desde adentro, ventanas que permiten ver todo, pero impiden que cualquier cosa entre sin permiso. Altísimo era el título más específico que podía usar. No solo Dios, genérico, sino el Dios que está por encima de toda fuerza, toda autoridad, todo principado que pudiera intentar influenciarla. Amparo del Todopoderoso era su posición estratégica. Se visualizaba tan cerca de Dios que cualquier cosa que quisiera alcanzarla tendría que pasar por él primero. Como un niño detrás del padre protector, como un soldado detrás del escudo del comandante. Voy a contarles exactamente lo que descubrió. David Yonggi Cho no estaba equivocado sobre la 4ª dimensión. El reino espiritual realmente responde a nuestras visualizaciones. Nuestra mente realmente puede influir en la realidad, pero había omitido un elemento crucial: protección. Cuando se visualiza sin protección, no solo se conecta con el poder de Dios, se abre la mente a cualquier fuerza que quiera responder. Y no todas esas fuerzas tienen las mejores intenciones en su corazón. Es como dejar la puerta de casa abierta por la noche en una ciudad peligrosa. Puedes estar esperando a un amigo, pero cualquiera puede entrar. Catherine aprendió que el Salmo 91 no era solo una oración, era un escudo, una declaración de protección que necesitaba ser activada antes de cualquier trabajo espiritual profundo. Digo del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Estas palabras crean un escudo espiritual, definen un territorio sagrado, anuncian a todo el reino invisible que estás bajo autoridad divina, no disponible a otras influencias. Pero había algo más. Kathryn Kuhlman descubrió que no bastaba recitar el Salmo. Debías visualizar tu protección, verla, sentirla, hacerla más real que el propio mundo físico. Ella comenzó a imaginarse, literalmente, cubierta por las alas de Dios. No de forma abstracta, sino concreta. Plumas enormes, brillantes, cálidas. Una presencia tan tangible que podía sentir el peso y el calor de la protección divina. Entonces, y solo entonces, proseguía con sus oraciones y visualizaciones. La diferencia fue inmediata. Sus oraciones recuperaron el poder, pero ahora sentía solo la presencia de Dios. Las visualizaciones funcionaban, pero venían acompañadas de paz, no de inquietud. Los milagros ocurrían, pero sin el precio sombrío que había comenzado a pagar. Había encontrado la clave. Yo había descubierto el poder. Kathryn Kuhlman había descubierto la protección. Juntos, estos elementos formaban algo revolucionario, peligroso en manos equivocadas,
Transformador en manos correctas. Durante los 2 años siguientes, Kathryn Kuhlman probó este descubrimiento en silencio. Nunca habló públicamente sobre lo que había aprendido, pero en reuniones privadas, con pastores de confianza, compartía el secreto. Nunca visualicen sin protección, decía. Nunca oren en la 4ª dimensión sin antes declarar el Salmo 91. Y nunca, jamás, subestimen lo que pueden atraer cuando abren esas puertas espirituales. Algunos escucharon, otros ignoraron. Los que escucharon experimentaron un poder invaluable, milagros sin consecuencias sombrías, crecimiento sin corrupción espiritual. Los que ignoraron, bueno, sus historias son más tristes. Iglesias que crecieron rápidamente y luego implosionaron. Pastores que comenzaron con pureza y terminaron en escándalo. Ministerios poderosos que de repente se volvieron huecos, vacíos de vida real. El poder sin protección es como una bomba sin carcasa. Toda la energía, sin control, todo el potencial, sin sabiduría. Kathryn Kuhlman nunca culpó a Cho. Ella entendía que él había descubierto algo verdadero, pero también entendía que la verdad, sin sabiduría, puede ser más peligrosa que la ignorancia. En nuestra cultura queremos resultados inmediatos. Queremos el poder de Cho sin el proceso de protección de Kathryn Kuhlman. Queremos visualizar nuestros sueños sin declarar nuestra dependencia. Queremos milagros sin responsabilidad espiritual. Pero el reino espiritual no funciona así. Responde a la fe, pero también a la autoridad. Honra la visualización, pero también la protección. Libera poder, pero solo para aquellos que reconocen de dónde ese poder verdaderamente proviene. El método de Cho funciona. Eso no está en discusión. Miles de personas probaron sus técnicas y obtuvieron resultados extraordinarios. Visualización creativa, oración específica, fe tangible, expectativa concreta. Todo eso es real. Todo eso es poderoso. Pero sin la protección del Salmo 91, todo eso está incompleto. Y las cosas incompletas en el reino espiritual tienen el hábito de completarse de formas que nunca desearías. Así que, aquí está lo que Kathryn Kuhlman me enseñó esa tarde en Pittsburgh. Lo que descubrió durante aquellos meses sombríos. Lo que probó durante años antes de compartirlo con alguien. El método completo. Cho con protección. Poder con sabiduría. Milagros con integridad. Primero, declaras tu protección. No como un ritual vacío, sino como una realidad espiritual. Citas el Salmo 91. Pero no solo con tu boca. Lo declaras con tu imaginación. Ves las alas de Dios extendiéndose sobre ti. Sientes el calor de esa protección. Haces esa realidad más tangible que cualquier cosa física a tu alrededor. El que habita en el refugio del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso descansará. Visualizas ese refugio, no como metáfora, sino como un lugar real, más real que la silla en la que estás sentado, más sólido que las paredes a tu alrededor. Segundo, declaras tu autoridad, no autoridad propia, sino autoridad delegada. No estás comandando el universo por tu propia fuerza. Estás ejerciendo la autoridad que Dios te ha dado como hijo, como hija. Digo del Señor. Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Esta declaración no es solo sobre protección, es sobre relación, es sobre dejar claro, para todo el reino espiritual, que no estás operando independientemente. Estás bajo cobertura, bajo autoridad, bajo protección. Tercero, entonces, y solo entonces, comienzas a visualizar tus deseos, tus oraciones, tus sueños, pero ahora lo estás haciendo desde dentro del territorio sagrado, desde dentro de la protección divina, desde dentro de la autoridad legítimamente delegada. La diferencia no es sutil, es radical. Cuando visualizas sin protección, estás enviando una señal a todo el reino espiritual. Estoy abierto, estoy disponible. Cualquier fuerza que quiera responder a mis visualizaciones es bienvenida. Cuando visualizas con la protección del Salmo 91, estás enviando una señal diferente. Estoy enfocado,
Estoy protegido. Solo las fuerzas que operan bajo autoridad divina son bienvenidas aquí. El primer método atrae todo. El segundo método atrae solo lo que es bueno para ti. Kathryn Kuhlman aprendió esto de la manera más difícil posible, pero su lección se convirtió en mi protección y ahora puede convertirse en la tuya. Pero espera, hay algo más que necesitas entender. Lo que Kathryn Kuhlman descubrió sobre el Salmo 91 va más allá de la protección básica. Ella descubrió que existen capas en este salmo, niveles de protección que se activan a medida que tu fe y comprensión crecen. La primera capa es el refugio, el que habita en el refugio del Altísimo. Kathryn Kuhlman percibió que la palabra habita no significa visitar ocasionalmente. Significa residir, morar, hacer de ese lugar tu verdadera casa. Cuando comienzas a visualizar, no solo estás pidiendo protección, estás declarando dónde moras espiritualmente. Estás diciendo, mi casa no está en el reino de las tinieblas. Mi casa no está en territorio neutral. Mi casa está en el refugio de Dios. Y una vez que declaras dónde moras, ganas derechos de residente. La segunda capa es la sombra. A la sombra del Todopoderoso descansará. Kathryn Kuhlman explicó esto de una forma que nunca olvidé. Ella dijo, la sombra solo existe cuando hay luz. Y cuanto mayor la luz, mayor la sombra. Cuando estás a la sombra del Todopoderoso, significa que estás tan cerca de la fuente de toda luz que vives en su sombra. Estás posicionado entre la luz y cualquier cosa que quiera alcanzarte. Esta posición no es solo protección, es autoridad. La tercera capa es el descanso. Descansará, no lucha, no esfuerzo desesperado, no batalla espiritual intensa. Descanso, porque cuando estás en la posición correcta, la protección es automática. Kathryn Kuhlman probó esto miles de veces. Descubrió que cuando verdaderamente comprendes estas tres capas, tu visualización cambia completamente. Ya no eres tú intentando convencer a Dios para que haga algo. Eres tú ejerciendo autoridad desde el territorio de Él. Déjame mostrarte cómo funciona en la práctica. En 1974, un año después de nuestra conversación, enfrenté la mayor crisis financiera de mi vida. Nuestra iglesia estaba a punto de cerrar. Las deudas se acumulaban. Los miembros se alejaban. Todo parecía perdido. Los bancos amenazaban con ejecutar nuestra hipoteca. Teníamos 3 semanas para encontrar $50,000. Una fortuna en esa época. Había intentado todos los métodos convencionales. Campañas de recaudación, pedidos de préstamo, apelos desesperados a los miembros más ricos. Nada funcionó. Fue entonces cuando recordé las palabras de Kathryn Kuhlman. Decidí probar el método completo por primera vez. Primero, encontré un lugar silencioso. Era el sótano de la iglesia, en un rincón donde nadie me molestaría. Cerré los ojos. Comencé a recitar el Salmo 91, pero no como lo había hecho antes. Esta vez, visualicé cada palabra. Aquel que habita en el refugio del Altísimo. Vi un lugar, no un edificio físico, sino un espacio espiritual. Paredes hechas de luz sólida que pulsaba con vida. Un techo que se extendía hasta el infinito. Pero de alguna manera me hacía sentir acogido, no intimidado. Dentro de ese lugar, estaba completamente seguro, completamente protegido, completamente en casa. Pasé 15 minutos solo visualizando este refugio, volviéndolo más real que la sala donde mi cuerpo estaba sentado, más tangible que la crisis financiera que enfrentábamos, más presente que cualquier preocupación que martilleaba en mi mente. A la sombra del Todopoderoso descansará. Sentí una presencia inmensa detrás de mí, no aterradora, sino impresionante, tan grande que creaba una sombra sobre toda mi vida, tan poderosa que cualquier problema que enfrentara parecía minúsculo en comparación, tan cercana que podía sentir el calor de esa presencia en mi espalda. Imaginé esa sombra cubriendo literalmente nuestra iglesia, cubriendo nuestras finanzas,
cubriendo nuestros miedos, como un águila gigantesca con las alas extendidas, creando un territorio sagrado debajo de ella. Digo del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Declaré esto no como una petición, sino como un hecho. No estaba pidiendo a Dios que fuera mi refugio. Estaba declarando que ya lo era. No estaba esperando protección futura. Estaba reconociendo la protección presente. Dije esas palabras en voz alta, en el sótano vacío, como si estuviera haciendo un anuncio oficial para todo el reino espiritual. Entonces, desde dentro de esa protección declarada y visualizada, comencé a usar las técnicas de Cho. Vi nuestra iglesia llena, no como una esperanza distante, sino como una realidad presente. Vi personas adorando con pasión genuina. Vi diezmos siendo ofrecidos con alegría, no obligación. Vi deudas siendo canceladas. Vi esa ejecución hipotecaria siendo cancelada. Pero había una diferencia, crucial con respecto a mis visualizaciones anteriores. Esta vez, yo no estaba intentando hacer que algo sucediera. Estaba viendo lo que ya estaba sucediendo en el reino espiritual, esperando manifestarse en el reino físico. Era como ver una película que ya había sido grabada, pero que aún no había sido transmitida públicamente. La diferencia es sutil, pero revolucionaria. Cuando visualizas sin protección, estás intentando forzar cambios en la realidad. Cuando visualizas con la protección del Salmo 91, simplemente estás alineando tu perspectiva con la perspectiva de Dios. En 6 meses, nuestra iglesia se había transformado completamente, no a través de la manipulación o el esfuerzo propio, sino a través del alineamiento espiritual. La primera manifestación llegó en 5 días. Una señora mayor, a quien nunca había visto antes, apareció después del culto dominical. Se acercó y dijo: «Pastor, Dios me despertó a las 3 de la mañana y me dijo que le diera esto». Extendió un sobre. Dentro había exactamente 15,000 dólares en efectivo. En la segunda semana, un empresario de la ciudad vecina buscó nuestra iglesia. Dijo que había tenido un sueño donde veía nuestra iglesia brillando como una luz en la región. Se ofreció a cancelar la mitad de nuestras deudas, sin intereses, sin plazo fijo de pago. En el tercer mes, familias enteras comenzaron a llegar. No personas desesperadas buscando ayuda, sino familias estables, prósperas, que decían sentir un llamado para formar parte de lo que estábamos construyendo. El diezmo aumentó un 400% en 90 días. Personas aparecieron de la nada queriendo ayudar. El dinero llegó de fuentes inesperadas. Las oportunidades se abrieron sin que las buscáramos. Un canal de televisión local ofreció tiempo gratuito para transmitir nuestros cultos. Una editorial se interesó en publicar mis sermones. No fueron coincidencias. Era el reino espiritual respondiendo a la autoridad ejercida desde la protección divina. Pero lo más impresionante no fueron los recursos financieros. Fue la calidad de las personas que llegaron. Líderes naturales, adoradores apasionados, personas con dones específicos que llenaron exactamente las lagunas que teníamos en el ministerio. En diciembre de ese año, no solo habíamos cancelado todas las deudas, sino que teníamos dinero suficiente para iniciar 2 nuevos proyectos que estaban en mi corazón desde hacía años. Pero aquí hay algo que Kathryn Kuhlman me advirtió que sucedería. No todo el mundo entenderá este método. Algunos pensarán que es demasiado místico. Otros pensarán que es demasiado simple. Algunos querrán el poder de Cho sin la protección de Kathryn Kuhlman. Otros querrán la protección sin ejercer la autoridad. Ambos están perdiendo el punto. El poder sin protección es peligroso. La protección sin autoridad es inútil. Necesitas los 2 elementos trabajando juntos. Y aquí hay algo que la mayoría de las personas nunca perciben sobre el Salmo 91. No termina con protección, termina con promesa, porque en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, porque ha conocido mi nombre. Me invocará
Y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta es la parte que Cho nunca enseñó. Esta es la parte que Kathryn Kuhlman descubrió en sus momentos más desesperados. Cuando operas desde la protección del Salmo 91, no solo estás seguro, estás posicionado para la bendición sobrenatural. No solo estás protegido de fuerzas negativas, estás conectado con el favor divino. Lo pondré en alto. Esto significa elevación, promoción, influencia aumentada. Con él estaré yo en la angustia. Esto significa sociedad divina. No enfrentas los desafíos solo. Los saciaré de larga vida. Esto significa vida plena, un propósito perdurable, un impacto que trasciende tu existencia física. Kathryn Kuhlman vivió esto. Su ministerio duró décadas y su impacto continúa hasta hoy. Ella descubrió el secreto de combinar el poder humano con la protección divina, la autoridad delegada con una humildad genuina. Y ella me compartió ese secreto una tarde en Pittsburgh, porque sabía que yo enfrentaría días en los que necesitaría ambos, poder y protección. Ahora tú conoces el mismo secreto, pero el conocimiento sin aplicación es solo información, e información sin transformación es solo entretenimiento. Tienes una elección que hacer. Puedes seguir visualizando y orando de la misma manera que siempre lo has hecho. Puedes seguir esperando resultados diferentes con los mismos métodos. Puedes seguir frustrado con oraciones que parecen no pasar del techo. O puedes experimentar el método que cambió mi vida. El método por el que Kathryn pagó un alto precio para descubrirlo. El método que combina lo mejor del método de Cho con la sabiduría protectora de los salmos. No te estoy garantizando que será fácil. No te prometo que será rápido. No te digo que no enfrentarás oposición espiritual, pero sí te garantizo que será diferente. Te prometo que será más poderoso. Te digo que enfrentarás la oposición desde una posición de fuerza, no de debilidad, porque cuando operas desde el refugio del Altísimo, no estás luchando por la victoria, estás luchando desde la victoria. Cuando visualizas desde el amparo del Todopoderoso, no estás intentando conquistar territorio espiritual, ya estás en el territorio correcto. Cuando oras con la autoridad delegada del Salmo 91, no le estás pidiendo a Dios que haga algo. Estás ejerciendo la autoridad que Él ya te ha dado. Esa diferencia lo cambiará todo. Pero hay algo más que Kathryn me dijo esa tarde. Algo que ella insistió en enfatizar antes de despedirnos. Nunca uses este método para tu propio beneficio egoísta, dijo ella. Úsalo para expandir el reino. Úsalo para bendecir a otros. Úsalo para propósitos que Dios aprobaría si estuviera físicamente presente en la habitación contigo. Ella había aprendido de la manera difícil que el poder espiritual siempre viene con responsabilidad espiritual, que la autoridad delegada debe ejercerse de acuerdo con el carácter de quien la delega, que la protección divina se concede para propósitos divinos. Cuando visualizas cosas que Dios aprobaría, el universo conspira a tu favor. Cuando visualizas cosas que solo sirven a tus deseos egoístas, puedes obtener resultados temporales, pero pagarás un precio permanente. Kathryn había pagado ese precio. Aprendió esa lección. Y me transmitió tanto el método como la responsabilidad que lo acompaña. Así que aquí está tu oportunidad. Puedes implementar hoy mismo el método completo. Cho con Kathryn. Poder con protección. Visualización con responsabilidad. Encuentra un lugar silencioso. Cierra los ojos. Comienza con el Salmo 91. Pero esta vez visualiza cada palabra como una realidad tangible. Declara tu posición en el reino espiritual. Establece tu autoridad delegada. Crea tu territorio sagrado. Aquí está el método paso a paso, exactamente como Kathryn me lo enseñó. Primer paso, establece tu refugio. Visualiza un lugar específico donde moras espiritualmente. No seas vago. Ve los detalles. ¿Qué tipo de luz hay en las paredes? ¿Cómo es el sonido dentro de ese lugar?
¿Qué temperatura sientes? Dedica al menos 5 minutos a hacer que este lugar sea más real que cualquier cosa física a tu alrededor. Segundo paso. Posiciónate en la sombra. Visualiza una presencia inmensa detrás de ti, tan grande que su sombra cubre toda tu vida. Siente el peso de esa protección. Siente el calor de esa presencia. Declara en voz alta: estoy en la sombra del Todopoderoso. Nada puede alcanzarme sin pasar por él primero. Tercer paso. Declara tu autoridad, no como arrogancia, sino como reconocimiento de tu posición. Di: no estoy operando por mi propia fuerza. Estoy ejerciendo autoridad delegada. Estoy bajo cobertura. Estoy representando los intereses del reino. Cuarto paso. Ahora, y solo ahora, comienza tus visualizaciones específicas. Pero recuerda, no estás intentando convencer a Dios de que haga algo. Estás alineando tu visión con la visión de Él. Estás viendo lo que ya existe en el reino espiritual, esperando que se manifieste en el reino físico. Quinto paso. Siempre termina con gratitud y sumisión. Agradece por lo que has visto. Somete tu visualización a la voluntad superior de Dios. Declara que quieres lo que Él quiere, de la manera que Él quiere, en el tiempo que Él escoja. Entonces, desde esa protección, comienza a visualizar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Ve con claridad, siente con intensidad, cree con confianza. Pero recuerda siempre, no le estás dando órdenes a Dios. Te estás alineando con sus propósitos. No estás forzando cambios. Estás participando de la transformación que Él ya está operando. Esto cambiará tu oración, cambiará tu fe, cambiará tus resultados. Y tal vez, años después, cuando estés compartiendo con alguien lo que has aprendido, recordarás esta conversación y entenderás por qué Catherine insistió en advertirme sobre el método de Cho. No porque el método estuviera equivocado, sino porque estaba incompleto. Ahora tienes el método completo. Úsalo con sabiduría. Úsalo con protección. Úsalo para propósitos que honren a aquel que te dio la autoridad para usarlo. Y cuando los resultados comiencen a aparecer, y aparecerán, recuerda de dónde vino el poder. Recuerda quién proporcionó la protección. Recuerda por qué recibiste la autoridad. Porque al final de cuentas, no se trata de conseguir lo que quieres. Se trata de convertirte en quien Dios siempre supo que podrías ser. Y esa transformación, amigo mío, vale cualquier precio. Vale cualquier esfuerzo. Vale cualquier tiempo invertido en aprender a hacerlo bien desde el principio. Kathryn Kuhlman lo sabía. Cho lo descubrió. Y ahora tú también lo sabes. La pregunta que queda es simple. ¿Qué harás con este conocimiento? El refugio del Altísimo está a tu disposición. El amparo del Todopoderoso está disponible para ti. La autoridad delegada ya te ha sido concedida. Todo lo que necesitas hacer es tomar posesión de lo que ya es tuyo por derecho, declarar tu posición, ejercer tu autoridad y visualizar desde la protección que nunca falla. Hazlo hoy, hazlo ahora y prepárate para ver tu vida transformarse de maneras que nunca imaginaste posibles. Porque cuando combinas el método de Cho con la protección de Kathryn Kuhlman, no solo estás orando, estás operando en el nivel donde los milagros son naturales, donde lo imposible se vuelve inevitable y donde tus sueños más profundos encuentran la voluntad más alta de Dios. Y en ese lugar, todo puede suceder, todo sucederá, porque finalmente has aprendido a orar y visualizar desde la posición correcta, con la protección correcta, para los propósitos correctos. El resto es solo cuestión de tiempo. Un tiempo que se estira, se contrae, como una goma elástica sometida a una tensión inmensa. Y en ese tiempo, en esa espera, yo, Kathryn Kuhlman, sentía la presencia. Una presencia que me envolvía, me sostenía, pero también me desafiaba, me ponía a prueba. ¿Podría soportar la intensidad? ¿Podría resistir la presión? No lo sabía, pero había algo dentro de mí, una fuerza, una fe que me impulsaba hacia adelante, a pesar del miedo,
A pesar de la incertidumbre, recuerdo la sensación, esa sensación de estar al borde del abismo, de estar a punto de caer, pero a la vez sostenida por una fuerza invisible, una mano invisible, que me guiaba, que me protegía. Era un equilibrio precario, un acto de fe ciega, pero también un acto de valentía, de entrega, de absoluta confianza en algo más grande que yo misma. Los milagros, esos milagros que parecían brotar de la nada, eran poderosos, deslumbrantes, pero también peligrosos. Tenían un precio, un costo, que solo podía ser pagado con una fe inquebrantable, con una entrega total, con la renuncia a mi propio ego. Y en medio de esa tormenta, en medio de esa lucha, sentía la protección divina, ese refugio del Altísimo, ese amparo del Todopoderoso que me envolvía como una capa protectora, manteniéndome a salvo del caos, a salvo de la duda, a salvo de mí misma. La clave para entenderlo todo, estaba en la entrega, en la confianza, en la fe, una fe que se forjó en el ayuno, en la oración, en la perseverancia, en la búsqueda incesante de la voluntad de Dios. Y así, en ese espacio liminal entre lo visible y lo invisible, entre el mundo terrenal y la cuarta dimensión, sentí la llegada del Espíritu Santo, su presencia como un bálsamo que calmaba mi alma, su fuerza como un motor que impulsaba mi espíritu, una fuerza que me llenaba de paz, de serenidad, de una fuerza sobrenatural, una fuerza que me permitía soportar la presión, la intensidad, la responsabilidad de ser un canal de la gracia de Dios. Y al final, comprendí que el verdadero peligro no radicaba en el poder, sino en la falta de protección, en la soberbia, en el orgullo, en creerse dueño de algo que nos supera infinitamente. El resto es solo cuestión de tiempo, tiempo para seguir aprendiendo, tiempo para seguir creciendo, tiempo para seguir compartiendo, tiempo para seguir sirviendo, tiempo para seguir creyendo.